Buenos días para todos. Es un placer estar con ustedes en manera diferida. Agradezco la invitación antemano a la doctora Lorena Arditi y al Hospital Las Higueras. La doctora Lorena me dijo que a ustedes me dirigiera sobre algo de las bondades de la neurofisiología, específicamente o de las ramas de la neurología en los avances hacia la neurocirugía. Eh, Mi nombre es Felipe Alberto Gómez. Yo soy neurólogo y neurofisiólogo clínico. También soy especialista en auditoría en los servicios de salud y hago las veces de neurólogo clínico en el Hospital de Rehabilitación Integral de Boyacá, en Colombia. También soy docente de la Universidad de Boyacá en el área de neuropsiquiatría y soy neurofisiólogo de un par de sociedades de empresas que se dedican a cirugías de epilepsia y de monitoreo intraoperatorio. Soy miembro activo de la Sociedad Colombiana de Neurología y pues titulé este pequeño avance como bondades del monitoreo intraoperatorio. La idea es tocar someramente sin irnos hacia la profundidad y que se lleven, digamos, una idea diferente de cómo la neurología ha permitido y ha expandido cada vez hacia una cirugía menos riesgosa y con mucho más, digamos, semaforización o de signos de alarma que permitan realmente al cirujano en un momento dado y en tiempo real y en su transoperatorio saber cómo está su paciente. El monitoreo intraoperatorio entonces es una conjugación de múltiples técnicas neurofisiológicas que se presentan al momento de un procedimiento realmente quirúrgico, en el cual pretende monitorizar mediante la adquisición de reflejos o registro de algunas diferentes actividades eléctricas generadas bien sea por el sistema nervioso central o periférico, dependiendo del caso en el que estemos, y haciendo así una comprensión más profunda de patrones y de predictores específicos como criterios de alarma con el fin de llevar a cabo un menor riesgo quirúrgico a un procedimiento. Mediante esta conjugación de técnicas utilizamos a veces la electroencefalografía, la electrocorticografía, los potenciales evocados somatosensoriales de latencia corta y los potenciales evocados motores e incluso los visuales en algunas cirugías en específico. Las, digamos que el neurofisiólogo intraoperatorio, generalmente nosotros nos dedicamos a diferentes técnicas. La neurofisiología, como ven, tiene múltiples técnicas en las cuales medimos actividad eléctrica cerebral de diferentes eh, anatomías del cuerpo. Sin embargo, aquí vemos algunas de ellas, la electroencefalografía, la electrocorticografía, sobre todo en el sistema nervioso central, van a ser muy prioritarias para diferentes cirugías. Los potenciales evocados somatosensoriales, sobre todo para la evaluación de vías descendentes, sobre todo a nivel medular, con los potenciales evocados motores, sobre todo de la vía corticoespinal, la electromiografía facial y la electromiografía continua que nos va a permitir de manera indirecta saber la integridad de la vía corticoespinal y en algunas cirugías específicamente cuando el neurocirujano se dedica también a periférico o en cirugía plástica en el registro de nervio a nervio mediante el potencial sensitivo. Entonces, las aplicaciones son variadas. Realmente el monitoreo se ha utilizado para la detección de la isquemia cerebral, sobre todo en clipaje de aneurismas. Podemos utilizar la electroencefalografía en darterectomía carotidia, ya veremos un casito de estos. El mapeo funcional. En este mapeo funcional se trata sobre todo de mapear vías multimodales y motoras primarias bien sea para evaluación de actividad epiléptica para resección
o monitoreo de descargas como tal para localizar la zona epileptogénica, para evaluar la profundidad de la anestesia indirectamente. Nuestras cirugías deben ser con anestesia total endovenosa con TIVA, debido a que los gases son realmente, eh, aplanan realmente las respuestas de los potenciales, y de esta manera pues no nos permiten hacer un monitoreo adecuado, lo cual nos debe hacer que el grupo, para realizar un monitoreo intraoperatorio, el anestesiólogo debe estar de la mano y debe estar asociado o familiarizado para realizar anestesia total endovenosa. En el monitoreo cerebral, sobre todo el monitoreo durante endarterectomías carotidias, cuando están haciendo el clipaje, en el caso, este es un caso especial donde tenemos un montaje longitudinal bipolar doble banana, donde pueden ver en la época como en el lado derecho, en todo el lado derecho, hacia la mitad de la época, empieza a haber una disfunción, unas ondas lentas que están presentándose propias y que son típicas del paciente, que cuando se realiza un monitoreo y que indirectamente nos está hablando de los grados de penumbra que puede estar presentando el paciente. Entonces es una de las formas de monitorear para realizar una endarterectomía carotidia. Para monitoreos de cirugía de epilepsia, la cirugía de epilepsia es un poco más compleja porque requiere múltiples profesionales, generalmente un neurocirujano funcional o especialista en cirugía de epilepsia, un neurofisiólogo, un epileptólogo, un neuroradiólogo, un neuropsicólogo. A veces nos valemos también a veces de medicina nuclear para realizar PET, dependiendo de lo que tengamos, o por neuroradiología si tenemos resonancia funcional. Y lo que tratamos de localizar sobre todo son dominios cognitivos como el lenguaje, y caracterizar sobre todo el inicio de la crisis y cómo migra esta crisis. Eh, Cuando nosotros entramos a cirugía, vemos aquí, les doy un ejemplo, estas son mallas, las que ven en la parte inferior derecha, son mallas de electrocorticografía, que hay diferentes medidas. Utilizamos normalmente donde vamos a, por ejemplo, en las cirugías del lóbulo temporal, utilizamos estas mallas colocadas en corteza, y hacemos un doble ciego donde vemos los canales donde hay actividad epiléptica. Los marcamos como ven en estos 4, 3, 2, 7, 11 para este ejemplo, e indirectamente hacemos un doble ciego en el cual el neurocirujano cambia la posición, la orientación de la malla, y tenemos que volver nuevamente a ver la misma actividad epiléptica en los mismos canales. Esto es trabajando con mallas de electrocorticografía eh, como tal, pero también se puede hacer con estereoelectroencefalografía, eh, la medición de estas, y obviamente sobre todo en actividades epilépticas, las cuales son focos profundos, las mallas digamos que no tienen la misma especificidad y sensibilidad para determinar el área epileptogénica. Para mapeos funcionales de áreas somatosensoriales y motoras primarias, en el caso sobre todo de tumores, tenemos algunos ya áreas descritas. Esta es la representación esquemática en la cual donde vemos algunas de las principales ubicaciones que se presentan o que se necesitan, o técnicas de mapeo y monitoreo propuestas: algunos tumores del lóbulo paracentrales, tumores de la circunvolución frontal o tumores de la circunvolución frontal inferior o perisilvianos. Podemos utilizar algunas de estas zonas para tratar mediante mallas, ubicarlas, y posteriormente tenga el menor riesgo quirúrgico en el posoperatorio. En el mapeo del lenguaje y de funciones parietales, además que hacemos las pruebas neuropsicológicas en el caso, por ejemplo, de cirugía de epilepsia, y de las funciones parietales, hacemos con corticografía y también con potenciales evocados motores. eh, Hacemos algunos registros para ubicar el área
como tal y podernos corroborar tanto en pruebas neuropsicológicas, bien sea o una resonancia funcional o en este caso un PET o por monitoreo intraoperatorio. En el mapeo de vías visuales, sobre todo en lesiones o tumores que están cercanos a las vías visuales, solemos también utilizarlos. Tenemos aquí en el lado derecho los potenciales evocados visuales, donde vemos el N75, la P100, y vemos la reproducibilidad que hay, además que podemos utilizar también mallas de corticografía e inclusive realizar estimulaciones eh, en algunos de los electrodos para determinar áreas específicas que queramos realizar para la cirugía. También es muy frecuente en mapeo y monitoreos del tronco cerebral, es quizás de los mapeos o de los monitoreos más grandes que existen, en el cual hacemos una monitorización de todos los nervios del tronco cerebral, incluyendo pues obviamente respuestas mesencefálicas, protuberanciales y de bulbo. Entonces, como ven, aquí vemos en esta gráfica de la derecha, vemos como a veces utilizamos de la musculatura extraocular, colocamos electrodos para electromiografía continua en el tercero, en cuarto, en el oblicuo superior. También utilizamos a veces el macetero para el quinto nervio como tal. El séptimo utilizamos también electromiografía continua en miotomas del nervio facial, al igual que utilizamos a veces potenciales auditivos de latencia media, y utilizamos un Dragonfly, que es un electrodo que se le coloca en la punta del tubo orotraqueal para monitorizar las cuerdas vocales. También utilizamos electromiografía continua en trapecio y por consiguiente en geniogloso para lengua. De esta manera estamos monitorizando todo el tallo cerebral y adicional colocamos potenciales evocados motores desde la corteza, pasando, dependiendo del nivel, colocamos una electromiografía continua en un músculo. A veces solemos colocar un músculo de miembros inferiores. eh, el abductor hallucis es de los que más utilizamos, en el cual hacemos un potencial motor y vemos la respuesta que se va a generar del potencial de acción muscular compuesto a nivel del hallucis, y eso lo hacemos pre-cirugía y durante la cirugía y post-cirugía para ver la amplitud, la latencia que tiene y la morfología que tiene. ¿Ok? De esta manera estamos también vigilando entonces la vía corticoespinal. Este es un caso mío, particularmente en uno de los centros. Un paciente de 37 años, presenta un papiloma del cuarto ventrículo. El abordaje es un abordaje suboccipital que se va a realizar, se hace con neuronavegador, donde pueden ver las imágenes en 3D y la reconstrucción que se ve. Adicionalmente, al neuronavegador colocamos monitoreo intraoperatorio y hacemos un montaje bilateral de todo el tronco, los que acabo de explicar, colocando potenciales evocados motores, electromiografía en el orbicularis oculi, en el mentalis, además estilofaringio con el Dragonfly, las cuerdas vocales, en el trapecio, en el geniogloso, y para evaluar la vía corticoespinal en el abductor pollicis brevis como tal. Aquí vemos el paciente afortunadamente salió sin ninguna lesión motora posterior a este, y básicamente hacemos siempre potenciales pre, trans y post. Durante el registro se van a ver cómo realmente durante el procedimiento vamos al tiempo realizando en algunos de los pasos de la cirugía más eh, más importantes, vamos haciendo algunos monitoreos de potenciales, tanto motores como somatosensoriales. A veces pues ya nos conocemos tanto como equipo que hay paradas en el cual el neurocirujano está allí para de un momento a otro y decimos hagamos potenciales, verifiquemos que todo va bien, estoy cerca a,
e incluso está operando y él va diciendo a veces, estoy cerca, por favor dime si hay alguna una irritación en alguno de los nervios que estoy aquí. Entonces, esto permite, digamos, una comunicación eh, como equipo para que el paciente disminuya el mayor riesgo posible. Aquí vemos los potenciales faciales, que vemos los basales. Abajo vemos el comparativo en el lado derecho del facial versus comparativo en el tratamiento y ver si recupera o no. Y los potenciales evocados de tronco cerebral, tanto el basal como el control. Aquí vemos latencias, vemos morfologías y amplitudes de las ondas. En el monitoreo de raíces espinales y de médulas espinales, de los más frecuentes usados básicamente, a veces utilizamos para tumores intramedulares, incluyendo una técnica que se llama la onda D, que podemos utilizarla y también utilizamos, dependiendo del nivel, electromiografía continua, potenciales evocados somatosensoriales y motores como tal. Aquí estamos viendo algunos de los somatosensoriales corticales. Vemos su latencia y su morfología y su amplitud. También en lesiones extraaxiales, extramedulares, normalmente vemos aquí un meningioma, aquí vemos unos potenciales evocados motores, vemos su morfología y la latencia que presentan durante y post, por eso ven a veces dos ondas muy pegaditas, una es el pre y otra es trans, y posterior en el postquirúrgico ver qué tanto recupera el paciente posterior a esta cirugía y que normalmente suelen recuperar inmediatamente el potencial posterior a liberaciones, es muy frecuente verlo. También este es un caso, por ejemplo, de un canal cervical estrecho, un paciente de 86 años de edad, tenía radiculopatía C3 a C6 con mielopatía secundaria. En el examen físico presentaba disminución de la fuerza muscular. Se hizo una cirugía híbrida en el cual se utilizó para monitoreo intraoperatorio los potenciales evocados somatosensoriales, la caja que cuelga allí, como pueden ver debajo de la sala de la camilla de cirugía, es de los potenciales evocados somatosensoriales y del otro lado están la de los motores. La electromiografía continua, generalmente pues utilizamos es electrodos de agujas, ¿ok? Aquí utilizamos sobre todo entonces en miotomas, en los cuales estén un nivel por arriba, ojalá, y un nivel por abajo de las hernias en cuestión. Utilizamos al deltoides, utilizamos el bíceps, el extensor itorum communis, el aductor alucis para evaluar la vía corticoespinal completa y hacemos potenciales nuevamente trans y postoperatorio. ¿Ok? Incluso que el anterior caso podemos ver en tiempo cuando utilizamos tornillos transpedunculares, podemos utilizar un estimulador, el cual damos un estímulo sobre el tornillo y podemos saber qué tanto está tan cerca de la raíz para decirle al neurocirujano si quedó muy cerca, a pesar de que el arco en C se ve alineado y todo, si, ver si realmente está tocando a la raíz o no. ¿Ok? También tenemos otro caso, este es un caso muy bonito, un síndrome de médula anclada, en el cual se iba a hacer una liberación de la médula anclada y saber qué es adherencia y qué es nervio. Entonces utilizamos el monitoreo intraoperatorio, también con algunas posibilidades como el PES, utilizamos PES, también utilizamos potenciales evocados motores, la electromiografía en miotomas nuevamente que estén en cuestión. Entonces aquí utilizamos algunos, les coloco el aductor mayor, el vasto lateral, el tibial posterior, el gastrocnemius medial y el esfínter anal externo. También le pasamos al neurocirujano un estimulador bipolar en el filum terminale para que haga en esta estimulación y ver si hay respuesta o potenciales de acciones musculares compuestos en los músculos explorados. Si no hay ninguna
un potencial, pues se supone pues es adherencia y fácilmente lo puede cortar sin problema, ¿no? Entonces ayuda en el reconocimiento de adherencias en este caso y en la liberación de la médula como tal. En las radiculopatías, este es uno de los casos quizás más frecuentes de los que nos llaman neurocirugía. Esta es una radiculopatía L4, L5, L5S1, paciente de 59 años, síndrome radicular bilateral, a predominio derecho, eh, donde vemos las múltiples hernias discales que se pueden ver, ¿ok? En el procedimiento es una discoidectomía lumbar, se hizo PES de manera bilateral, izquierdo como derecho, se colocó también en los PES en el tibial posterior y el potencial evocado motor. Fíjense que acá utilizamos, por ejemplo, dependiendo, solo potenciales evocados somatosensoriales de miembros inferiores, no tendría ningún sentido hacer el de miembros superiores allí. Entonces, todo a pesar de que las técnicas van dirigidas al área de lo que estamos haciendo. La electromiografía continua, nuevamente miotomas, un nivel por arriba o por abajo, para tener control sobre probablemente las raíces directamente. Y generalmente utilizamos el abductor alucis también como parte de la vía o el manejo de la vía corticoespinal. Y finalmente, en algunos otros, como la cirugía de nervio periférico, esta es una niña, recuerdo, de 8 años, estaba en su casa manipulando una botella de vidrio y lamentablemente la botella se rompe y uno de los pedazos que la niña agarró para llevar hacia la caneca, la basura, lesiona el nervio mediano de manera completa y el cubital izquierdo, que permitió aquí ver primero mediante la electromiografía, nos permitió ver que habían potenciales, habían signos de denervación aguda en la electromiografía como tal. En las velocidades no tiene mucho sentido básicamente porque la degeneración valeriana no se ha producido y entonces el potencial en la velocidad va a salir normal. Sin embargo, nos permitía entonces explorar hacia qué normalmente, qué tanto tenía que abrir allí y además, como ya se había citado posteriormente, había quedado un neuroma en la parte distal del nervio mediano y era saber qué era neuroma y qué realmente era nervio. Entonces se le pasa al cirujano un estimulador de nervio periférico tomando al nervio en todo su trayecto y se hace un estímulo nervio a nervio. Entonces, como un registro y un electrodo de registro y un estimulador y allí que se genere el potencial de acción sensitivo que lo estamos viendo allí, que nos permite entonces en tiempo real ver realmente la indemnidad del nervio, ¿no? Adicional, pues lo que hicieron fue tomar un injerto autógeno del nervio sural y reconstruir el nervio. La neurofisiología también no solo sirve intraoperatoriamente, hay muchas de las técnicas que acabamos de ver se pueden utilizar inclusive para hablar de pronóstico. El ejemplo más importante son, por ejemplo, los tumores de ángulos pontocerebelosos, un meningioma, un schwannoma, un disgeminoma, en los cuales generalmente suelen comprometer y hacer una parálisis facial periférica o a una anacusia que a veces es no podemos saber el pronóstico de cómo le va a ir al paciente. Suele el neurocirujano decirle al paciente que tiene una parálisis facial House-Blackman 5 o 6 y suelen decirle que no garantizan de cómo van a salirse el nervio facial. E incluso en el mejor de los casos tratan de preservarlo, pero no saben si realmente está preservado o no. En estos pacientes, por ejemplo, nosotros los citamos antes, hacemos un reflejo de parpadeo, un blind reflex, donde vamos a ver la integridad de la respuesta R1, IPSI, R1 contra y R2 y poder ver si hay un retardo en la latencia. Además, le hacemos velocidades del nervio facial, neurografía del nervio facial, más electromiografía de cara para ver la amplitud y la latencia del potencial y poder saber si hay potencial. Si no hay potencial y no hay respuesta,
y vemos una electromiografía potenciales de inervación, podemos asegurarle que el nervio está perdido y que básicamente el neurocirujano poder hablar con propiedad diciendo vamos a operar, pero le tengo que contar que realmente pues su nervio ya no funciona, ¿ok? Lo mismo si no hay respuestas en los auditivos, ¿ok? Los potenciales interlatencias. Entonces, hay muchas de las técnicas que se pueden utilizar incluso antes de cirugía para hablar de pronóstico en el momento de llevar. Todo esto se ha familiarizado el neurocirujano con el grupo básicamente porque lo que tratamos es de discutir todos estos casos y ver en qué podemos como neurofisiología ayudarles a tener los mejores resultados. Bueno, espero, aunque es corto, les haya sido de ayuda. La idea es que se puedan familiarizar con el monitoreo intraoperatorio. Actualmente muchos de los programas de neurocirugía, de hecho en América, eh, están formados con monitoreo intraoperatorio. Es una de las cualidades que presenta y cada vez se ve mucho más masivamente cómo el monitoreo y cómo los estudios neurofisiológicos nos permiten hablar de pronóstico eh, y en aras de minimizar los riesgos intraoperatorios. Muchas gracias por el tiempo prestado. Muchas gracias nuevamente a la doctora Arditi por la invitación y un feliz día para todos.